Bueno, los comentarios yo creo que tienen que ver con varios niveles, digamos, de la organización electoral. En primer lugar, yo creo que la organización lo que nos demuestra es que realmente nuestro sistema sí funciona. En términos de organización, de instituciones que pues dan las credenciales del elector, que las reparten, que ponen las casillas, que cuentan los votos. En esos términos, el sistema es eficiente. Alto el costo, eso sí, fue un costo especialmente alto. No sé si porque fue la primera vez que hubo esta como integración de funciones de las elecciones locales y federales, pero bueno, lo demás funcionó bien. En términos institucionales, yo creo que hay un problema que hay que considerar y que tiene que ver básicamente con todo el tema de lo contencioso, que cada vez es más, digamos, voluminoso en términos de lo que hacen los partidos de impugnaciones, lo que promueven como impugnaciones, pero también el impacto que tiene en los resultados. Y eso es bueno y es malo, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el sistema o la regla que existe para llevar un resultado al cómputo voto por voto, yo creo que ha sido muy buena, fue una sana decisión que se tomó después del 2006 y que ahora todos los partidos la usan, inclusive el PAN, que ahora pide voto por voto y está dispuesto a tomar las carreteras, a hacer plantones. Pues ya debería de pedirle ayuda a López Obrador, ¿verdad? Pero ahora van a hacer eso los panistas en Colima. Y bueno, tienen razón, pues 500 votos es una diferencia muy pequeña. Pero parece, según nos acaban de informar, el consejero presidente del Instituto Electoral, que hay como 32 distritos que van a tener que ser sometidos a ese procedimiento por la corta distancia de competencia entre un partido y otro y porque, bueno, es una solicitud del partido que está más cerca del triunfo, ¿no? Y que se queda como apenas un paso atrás. Pero luego también hay toda una serie de litigios que se arman en relación al uso de recursos, en relación a la propaganda, a los tiempos de la propaganda, que si es antes, que si es después, que pues yo no sé si son buenos, pero el hecho es que no sé si esas reglas han realmente mejorado la calidad de las elecciones. Pero lo cierto es que sí han complicado la administración. Y la administración ahora, que a mí eso es lo que me parece muy riesgoso, lleva a pasar a un proceso de impugnación que lleva a los tribunales. Y entonces vemos que en muchos casos no es el partido pues que tiene más legitimidad el que gana, sino el partido que tiene mejores abogados y una estrategia legal más sólida, digamos, ¿no? Hablando de estructuras sólidas, por ejemplo, y que es natural, pues es el partido que tiene más recursos, sobre todo ahora que tiene la presidencia. El PRI es estrella en formar equipos de abogados que se dediquen a perseguir cualquier detalle mínimo que le pueda permitir llevar a la casilla, a un proceso de anulación, a una controversia que va con el tribunal, ya sea local, ya sea federal, de primera sala o de sala superior. Y eso desde mi punto de vista es negativo porque finalmente, en primer lugar,
pues no todos los partidos tienen ese tipo de recursos de personal jurídico. Y en segundo lugar, porque entonces ya no son los ciudadanos votantes los que deciden el proceso o los que impactan, sino las autoridades que están en los tribunales y que atienden a cuestiones formales del proceso, no de la, digamos, del contenido político de la elección, sino a ver si cumplió o no cumplió con los tiempos, o si cumplió o no cumplió con el presupuesto. Eso tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Y luego también, pues, que hay partidos como el Partido Verde, que no cumple con ningún tiempo, que se burla de todas las autoridades y que, bueno, todos lo vemos, que está allí feliz de la vida, con unas multas quizás muy grandes, pero finalmente las multas, pues como muchos comentaristas han dicho, las vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos, porque a la hora que llegue a su curul, esa bancada del Verde, pues va a sacar de allí el dinero para pagar sus multas. Entonces lo puede contabilizar como gasto de campaña, ¿no? En cambio, debería pensarse en cosas que no tengan que ver quizás con multas en dinero, pero sí con sanciones que disminuyan su capacidad de pues ganar la elección, o en caso de ser un diputado plurinominal, pues perder votos para que no tenga tantos representantes, ¿no? En fin, ese es un tema que yo creo que está muy pendiente de resolver y de reflexionar, que tiene contradicciones profundas y que está todavía digamos, necesitado de nuevas reformas. Por otro lado, yo veo aspectos muy positivos en esta elección. A pesar de las inercias en las que han caído los tres partidos más grandes, y que finalmente por esa razón, pues fueron los partidos más castigados, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD. Yo creo que el que más perdió fue el PRD, el segundo fue el PAN, y en tercer lugar el Verde no ganó, más bien perdió, en relación sobre todo a la población con derecho al voto, digamos, ¿no? Eso implica que esos partidos han venido, podríamos decir, mimetizándose en una serie de prácticas que antes eran exclusivas del PRI y que el PAN y el PRD, en la medida en que han ido participando de posiciones de poder, de gobierno, de control de ciertos sectores de las cámaras de diputados o de senadores, pues se han hecho a la misma costumbre, ¿no? Eso lo vimos en la Ciudad de México. Digo, yo lo vi ahora porque ahora estudié eso, ¿no? Estudié Ciudad de México, pero no es nuevo. Lo vi con más, digamos, evidencia porque pues puse una atención especial. Pero el PRD realmente usó recursos de todas las delegaciones para apoyar a sus candidatos, abusó del presupuesto de las delegaciones, en fin. Ahora, eso mismo hace el PAN y el PRI. Bueno, el PRI fue el maestro, digamos, pero le aprendieron muy bien. Eso por un lado, y por otro lado, yo creo que también tiene que ver con el posicionamiento político que han tenido el PAN y el PRD, sobre todo a partir del Pacto por México, en el que pues realmente se han identificado tanto con el PRI, que pues el electorado como que los ve demasiado iguales quizás, ¿no? En fin, el hecho es que sí tenemos la buena noticia de que hay nuevos partidos, sobre todo uno exitoso que es Morena, otro de dudoso perfil que es el Partido Encuentro Social, no se sabe para dónde va a ir, pero
Pero bueno, ahí está, logró el registro, y uno que se va, uno nuevo, el humanista, y uno viejo, que es el PT, ¿no? Pero de todos modos tenemos mucha más amplitud, digamos, de gama de elecciones, de opciones para votar, ¿no? De partidos, entre los cuales escoger. Y por otro lado, yo creo que los candidatos ciudadanos vienen a darle mucho oxígeno también al sistema, que el compañero Goldenberg decía, no se deben llamar ciudadanos. Bueno, no, claro, cuando ya son candidatos, ya son políticos, no pueden ser ciudadanos, pero que en fin, que no venían de un partido y que se lanzan a la política. Y se lanzan, claro, pues porque mueven redes políticas que son de los partidos, quizás ellos mismos venían de un partido, se salen e intentan otra cosa. Pero eso también nos habla de que esa es una opción que permite desahogar, pues, sectores, reclamos de sectores de la población que no están suficientemente representados en los partidos que estaban gobernando o que estaban en el escenario, como en Nuevo León. Por ejemplo, allí el caso es que, claro, no existe una izquierda que uno pudiera considerar efectiva, ¿no? Está el PRD, pero es así mínima, el PT lo mismo. Entonces, Movimiento Ciudadano registró un candidato del PAN importante, que que se había salido del PAN y que es como un político pues con mucho arraigo y tuvo bastante éxito, pero al final este candidato se sumó con el Bronco y entonces hicieron una coalición pues muy exitosa, ¿no? Ese es un caso, pero hay otros casos de candidatos ciudadanos, nos comentaban también, sobre todo a nivel municipal, que yo creo que son excelentes ejemplos de cómo los ciudadanos, sobre todo en un entorno local, pueden buscar opciones reales para hacer de las elecciones un medio efectivo para pues, tener alguna forma de participar en aquellos asuntos de gobierno que más les compete, que más les afecta, sobre todo en el entorno local, ¿no? Porque como que el Congreso Federal todo el mundo lo ve un poco lejos, ¿no? Pero en fin, eso es lo que yo veo de positivo y negativo. Por un lado, los resabios del pasado que no se han borrado. Por otro lado, un resabio que es muy grave, que no es tan del pasado, que está muy vigorizado, digamos, en últimas fechas, es la violencia, que eso sí está pegando fuerte, no en todo el país, no en forma uniforme, pero hay estados, pues, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, pues no puede uno dejar de considerar que son elecciones, pues, bajo un riesgo de violencia, pero también un riesgo de los mismos candidatos, que en muchas ocasiones, pues algunos fueron asesinados, y claro, esa es una manera de decir no se meta a la política, un poco extremosa, ¿verdad? Pero también muchos que a lo mejor no se lanzaron como candidatos, pues por estar atemorizados por la posible violencia o por amenazas directamente recibidas en ese proceso, ¿no? Entonces, ese es un tema grave, y el tema de que pues el país se va transformando lentamente, como que se le van arrancando granitos a la mazorca del poder hegemónico del PRI, pero pues es un poder que lleva 30 años desgastándose y va lentamente hacia el digamos, el barranco, pero tan lentamente que muchas veces pareciera que no alcanza esa dinámica para salvar en este país
una vía democrática para el futuro político, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que, a pesar del éxito de la elección, no desaparece totalmente.